Gametogénesis. El proceso de formación de los gametos, conocido como gametogénesis, tiene por fin último diseñar las células sexuales masculinas y femeninas, es decir, ovocitos y espermatozoides, con una serie de cambios a nivel morfológico y funcional que lleven a esos gametos a convertirlos en células capaces de participar en los procesos de fecundación. La fecundación consistirá en la fusión de ovocito y espermatozoide a nivel del tracto reproductor femenino, con lo que se consigue la formación de una célula denominada cigoto, la cual es totipotencial. La fecundación entonces vendrá precedida de una serie de preparativos que incluyen no solo la maduración de los gametos a nivel de las gónadas, sino también una serie de preparativos a nivel de los tractos reproductor masculino y femenino con miras a permitir el transporte de estos gametos durante un coito con la posibilidad posterior de realizar una fecundación a nivel de la ampolla de la trompa uterina femenina. El proceso de gametogénesis se ha dividido típicamente en unas fases muy bien organizadas, más poco descritas de acuerdo a la posibilidad que se ha tenido de hacer experimentación en modelos animales. Fase 1. Origen extraembrionario de las células germinales primordiales y su migración hacia las gónadas. Fase 2. Aumento del número de células germinales primordiales mediante mitosis. Fase 3. Reducción del número de cromosomas mediante la meiosis. Fase 4. Maduración estructural y funcional de ovocitos y espermatozoides. La fase 1, denominada origen y migración de las células germinales primordiales, se ha visto que a nivel de los modelos experimentales, estas células se originan a nivel del embrión bilaminar, es decir, durante la segunda semana de gestación, en la capa denominada epiblasto hacia la región caudal. Durante la tercera semana de desarrollo, cuando se inicia el proceso de gastrulación, estas células tendrán un proceso de migración para llegar a la pared del saco vitelino, y durante este proceso estas células germinales primordiales van a experimentar una serie de divisiones mitóticas que van a aumentar su número. Estas CGPs se constituirán entonces en el primordio para el origen de los gametos. Y al tener procesos de división por mitosis, cada célula germinal primordial tendrá la capacidad de generar dos CGPs con el mismo número de cromosomas que la célula predecesora. Durante la cuarta y quinta semanas del desarrollo en el periodo embrionario, estas CGPs tendrán una vía de retroceso desde el saco vitelino para incluirse en las gónadas que se están desarrollando a nivel abdominal. Durante este proceso también se experimentarán divisiones mitóticas a repetición que harán que el número de CGPs se incremente cada vez más. Aquí tendremos entonces de manera esquemática el proceso de origen de estas CGPs y su proceso de migración. Aquí tendremos el embrión bilaminar, esto en un corte de tipo sagital. Esta sería la cavidad del saco vitelino y esta la pared del saco vitelino. Como podemos ver, desde el epiblasto, que sería la capa más dorsal de ese embrión bilaminar, y en la parte caudal van a originarse y van a empezar a migrar
esas CGPs hacia la pared del saco vitelino. Esto se hace durante la tercera semana. Durante la cuarta, quinta semana, entonces va a haber un proceso de regresión en la cual las células del saco vitelino, usando el mesenterio que llamamos mesenterio dorsal, van a regresar hacia la gónada. Durante esos dos procesos migratorios, entonces se realizarán divisiones secuenciales por mitosis. Aquí vemos entonces cómo esas células deben experimentar una vía de retroceso hacia la gónada en desarrollo, y al llegar a la gónada en desarrollo entonces iniciarán también procesos de división mitótica, aumentando cada vez más el número. Las células germinales entonces pasarán por ese proceso denominado gametogénesis, que incluirá divisiones por mitosis y divisiones por meiosis después, para conseguir la disminución del número de cromosomas y la citodiferenciación para completar el proceso madurativo. Hay una serie de tumores que se denominan los teratomas, que son tumores de origen incierto. A menudo contienen distintos tipos de tejidos, sobre todo de origen mesodérmico, como hueso, como músculo. También encontraremos dientes, encontraremos tejido adiposo, entre otros. Y se piensa, dentro de la posibilidad de origen de estos tumores, que sean originados en células germinales primordiales que desvían la ruta de migración normal que acabamos de mencionar, y pudieran quedar implantadas en algunos sitios anómalos. Otra fuente sugiere que estos tumores podrían originarse en células epiblásticas que tuvieran esa capacidad de generar las tres capas embrionarias, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo, durante el proceso gastrulación, y eso explicaría el por qué estos tumores pueden contener derivados de las tres hojas embrionarias. Aquí tendremos entonces un teratoma de posición sacrocoxigia, y este teratoma sería un teratoma craneofacial. ¿Por qué lo llaman teratoma? Por el aspecto monstruoso que presenta este tumor. Aquí tendremos otro teratoma, este orofaríngeo. Y aquí tenemos el corte de un teratoma, donde podemos ver diferentes tipos de tejidos, como cartílago, como hueso, dientes, tejido adiposo. De manera que la génesis del teratoma es incierta, pero pueden haber un par de teorías que intentarán explicar el origen y el porqué de la apariencia y contenidos de este tipo de tumor. La segunda fase consiste en aumento del número de las células germinales primordiales mediante el proceso de mitosis. Una vez entonces las CGPs ingresan en la gónada, empiezan un proceso de proliferación por mitosis. Como lo veníamos mencionando, la mitosis entonces permitirá desde una CGP originar dos CGPs de tipo diploide y genéticamente iguales a la CGP de la cual salieron. Gracias a esto, entonces el número de CGPs aumentará a millones, y hay un proceso un poco diferente en las células germinales de tipo masculino y femenino durante esta fase, que ya comentaremos más adelante. Se debe partir de la base genética que en el ser humano las células somáticas tienen 46 cromosomas, es decir,
23 pares de cromosomas que comprenden ese genoma. En esas células somáticas, que son cualquier célula que no sea gameto, los cromosomas están distribuidos en 23 pares que llamamos cromosomas homólogos. Por lo tanto, esa diploidía hace referencia a tener 46 cromosomas distribuidos en 23 pares, o lo que llamamos 2N. N significaría 23 y 2N 46. De esos 23 pares, la distribución se da en 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales que genéticamente constituirán lo que llamaremos el sexo cromosómico. Por lo tanto, un par sexual XX será un individuo genéticamente femenino, mientras un par sexual XY constituirá un individuo genéticamente masculino. Los gametos no tienen el comportamiento cromosómico de las células somáticas, ya que durante el proceso meiótico disminuirán la ploidía de 2N a N, es decir, contendrán solo un cromosoma sin tener un par homólogo de cada uno de esos 22 autosomas y el cromosoma sexual. De manera que tener claro el concepto de diploide versus el concepto de haploide. Entonces nosotros tendremos todas las células somáticas con 23 pares de cromosomas, diploides 2N, mientras que nuestros gametos contendrán un número haploide de cromosomas, 23, o lo que también podemos llamar 1N. La mitosis entonces es un proceso de división celular mediante el cual la célula que se divide será capaz de originar dos células hijas que sean genéticamente iguales, idénticas a la célula madre, a la célula progenitora. Cada célula entonces recibirá el complemento entero de 46 cromosomas, conservando entonces la ploidía 2N, y para que esto sea posible, antes de la división se requerirá entonces de la duplicación del material genético. Debe haber una activación de la síntesis de cadenas de ADN complementarias que permitan que cada cromosoma se duplique. Durante esa fase de replicación, entonces los cromosomas se extenderán por el núcleo y posteriormente se enrollarán, se contraerán y condensarán, marcando el inicio de la primera fase de la mitosis, que se llama la profase. Cada cromosoma entonces quedará constituido por lo que llamamos las cromátides hermanas, que se encuentran unidas por el centrómero del cromosoma. Durante esa profase entonces los cromosomas se seguirán condensando, acortando, engrosando, y en lo que llamamos prometafase ya podremos observar entonces las cromátides hermanas unidas por el centrómero. Adicionalmente, se tendrá que los centriolos empezarán a migrar y a sintetizar microtúbulos que permitirán entonces la formación del llamado uso mitótico, que empieza a ser visible durante la metafase, y adicionalmente ahí los cromosomas entonces se alinearán a través del uso de esos microtúbulos en lo que llamaremos la línea ecuatorial. El centrómero de cada cromosoma entonces se dividirá y eso marcará el inicio de la anafase. Aquí podemos ver entonces que las cromátides hermanas se separan, migran esas cromátides hacia cada uno de los centriolos, lo que llamamos polos opuestos del uso mitótico, y durante esta última fase llamada la telofase,
Los cromosomas entonces se desenrollarán, alargarán o elongarán y vuelven a formar la cubierta nuclear, el citoplasma, se dividirá entonces en el proceso llamado cariocinesis y citocinesis, que eso marcará entonces la finalización de nuestra mitosis. Cada célula, por lo tanto, recibirá la mitad del material cromosómico que ha sido previamente duplicado, de modo que conservará entonces la ploidía de la célula progenitora, que sería 2N. Durante la fase 3 se produce entonces la reducción del número de cromosomas mediante un proceso de división celular conocido como meiosis. Esa meiosis tendrá por fin último que las células germinales primordiales entonces puedan originar los gametos y a través del proceso de reducción de cantidad de cromosomas, la célula germinal primordial originará gametos que ya no son diploides sino haploides. Es decir, reduciremos el cromosoma homólogo a un solo cromosoma por cada uno de los autosomas y de la misma forma para el cromosoma sexual. El reagrupamiento de esos cromosomas maternos y paternos se da de forma independiente y da lugar a un proceso de recombinación del material genético que determinará las características genéticas del cigoto que vendría de la fusión de dos gametos, uno masculino y uno femenino. En el proceso de meiosis se permite la redistribución de la información genética, dado que va a haber entrecruzamiento entre cromosomas homólogos previo al inicio formal de la división celular por meiosis. Esta meiosis entonces consta de dos grupos de divisiones que se llaman la meiosis 1 y la meiosis 2. Antes de que la célula ingrese a meiosis 1, habrá replicación del DNA, por lo que la célula germinal primordial tendrá una ploidía 2N, pero tendrá dos veces más de material genético que inicialmente. O sea, va a haber una replicación, aumentaremos la cantidad de DNA al doble, eso se llama 4C, y la ploidía será doble, es decir, tendremos 23 pares de cromosomas. Luego se inicia entonces en la meiosis 1 un proceso que se llama división reduccional, en la cual los cromosomas homólogos empiezan a parearse, a entrecruzarse en unos puntos álgicos y se producirán células hijas que ya pierdan entonces la diploidía, quedan haploides y con la mitad de la cantidad de ADN que tenía la célula progenitora. En la meiosis 2, que se llama división ecuacional, es similar a una mitosis, excepto que antes de la división la célula ya es haploide. Es decir, que al final del proceso tendremos 4 células que sean haploides y con número de ADN simple. Aquí tenemos entonces el proceso inicial de una meiosis. Entonces tendremos dos meiosis para completar el proceso, la meiosis tipo 1 y la meiosis tipo 2, o meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, en la primera división meiótica, que como ya habíamos llamado división reduccional, entonces habrá un entrecruzamiento entre los cromosomas que llamamos homólogos. Ese entrecruzamiento no es totalmente arbitrario, sucede en lugares de los cromosomas que son importantes, que son conocidos como los hotspots o puntos calientes. De esa manera, entonces,
hay unas proteínas que ayudarán a cohesionar esas cromátides hermanas que harán que se empiecen a unir, se llaman las coecinas, y durante entonces ese proceso, las histonas también serán importantes en ese proceso donde las hebras de DNA se rompen y son reparadas con otra proteína que se llama la condensina, que va a compactar esos sitios donde se rompe el material para que pueda entrecruzarse con el material del cromosoma homólogo. Entonces durante ese proceso tendremos, durante esa profase, unas fases incluidas que se llaman el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Entonces durante esos procesos vamos a tener entonces el entrecruzamiento de homólogos, como ya lo comentamos, y la recombinación de material genético entre homólogos. Vemos que inicial al proceso pues debe haber esa condensación del material, eso se da en lo que se llama leptoteno, la organización y condensación adecuada del material genético en cromátides hermanas y el entrecruzamiento posterior de esos cromosomas homólogos, dando entonces el proceso de recombinación durante el diploteno, y durante esa diacinesis ya está el material recombinado y se iniciará entonces el ingreso hacia la metafase 1 en donde aparecerá el uso mitótico. Habrá entonces ya en este momento una duplicación del material genético pero conservando la diploidía. Se producirá entonces la migración de los cromosomas hacia polos opuestos y finalmente entonces se producirá la citocinesis y la cariocinesis, que permitirá entonces que se formen las dos primeras células hijas. Esas dos primeras células hijas, como mencionamos, ya tendrán la haploidía, es decir, solo tendrán un cromosoma de cada uno de los 23 que habíamos mencionado, y su material genético también tendrá ya una división a la mitad, previa replicación en la primera meiosis, y entraremos en una fase que llamamos reduccional. Y esa fase de división reduccional tendrá después la que llamamos división ecuacional, que es propia ya de la meiosis tipo 2. En ese sentido, tendremos una mitosis más o menos típica, excepto porque no realizaremos la duplicación del material, dejamos el material haploide. El resto del proceso será muy similar a una mitosis, y entonces en la metafase 2 los centrómeros en las cromátides hermanas se dividirán, es decir, tendremos una separación a nivel del centrómero, aquí en estas porciones, que permitirá entonces que las cromátidas hermanas se dividan. Esas cromátides hermanas se dirigirán a polos opuestos, es decir, a los centriolos opuestos del uso mitótico, lo que le permitirá entonces que cada célula vaya a quedar con un cromosoma de cada uno de los 23 y su material nuevamente sea llevado a la mitad de lo que inicialmente tenía. Es decir, tenemos haploidía porque hay 23 cromosomas en cada célula hija, pero el material no está duplicado porque aquí no hicimos el proceso de replicación previo a la división, sino dejamos sin hacer replicación de DNA. Por lo tanto, el material genético se reduce, se divide a la mitad de lo que inicialmente lo tendríamos.
Por lo tanto, al finalizar entonces la meiosis 2, tendremos una producción de 4 células hijas que ya podremos llamar gametos, que tienen entonces una carga haploide 1N, 1C. Recordar que N hace referencia a 23 cromosomas y C hace referencia a una sola cadena de ADN, partiendo de una replicación en la meiosis 1 que dará 4 cadenas de ADN por cada cromosoma y un número diploide. Al terminar la meiosis, entonces se consigue la variabilidad genética aumentada, y eso se logra mediante lo que mostrábamos, que es el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Ese apareamiento permite que haya redistribución del material genético y eso implica que haya variabilidad genética. Y mediante la distribución aleatoria de los cromosomas homólogos en las células hijas, es decir, que en el momento de la separación de las cromátides hermanas en la fase ecuacional de la meiosis, es decir, en la meiosis 2, cada cromosoma que se separe, sus cromátides hermanas van a ser diferentes desde el punto de vista de material genético. Por lo tanto, eso también ayuda a que la variabilidad genética sea aumentada. Y otro resultado entonces de la meiosis, como lo mencionábamos, era que cada gameto contenga un número haploide de cromosomas. Aquí tenemos entonces en esta gráfica un poco de manera esquemática cómo se daría este proceso de división por meiosis. Entonces habrá unos eventos durante la primera y segunda división que ya comentamos. La célula germinal primordial entonces permitirá el origen de los gametos maduros, tanto espermatozoides como ovocitos, y lo hacemos a través de dos divisiones meióticas, la que llamamos meiosis 1 y la que llamamos meiosis 2. Entonces las CGPs tendrán una estructura 2N, genéticamente hablando, 46 cromosomas, con estructura doble de ADN, es decir, 2N4C. Durante la primera división entonces haya reducción de los cromosomas, por eso se llama reducción a esta fase, pero conservamos esa doble cadena de ADN en cada cromosoma. Luego tendremos entonces que estas células hijas son haploides, pero con doble cantidad de DNA, y después viene la fase ecuacional, o sea la meiosis 2, donde produciremos 4 células hijas, pero cuyo material ya es simple, es decir, hay un ADN de cadena simple con 23 cromosomas, de manera que aquí el material es 1N, 1C, partiendo de 2N, 4C. Vemos acá que hay una pequeña diferencia en el desarrollo de la gametogénesis a nivel femenino y a nivel masculino, dado por la maduración de una sola CGP, un solo gameto desde una CGP y 3 estructuras que llamamos los cuerpos polares, que ya veremos cómo salen, y desde el punto de vista de la CGP masculina, esta dará la posibilidad de generar 4 células hijas todas viables, no una sola como en el caso de la meiosis femenina. Tendremos alteraciones cromosómicas que se denominan cromosomopatías, y estas pueden estar desde el número o desde la estructura del cromosoma su alteración. Estas cromosomopatías son una causa importante de malformaciones congénitas y aborto espontáneo, tanto así que el 75% de abortos espontáneos en la segunda semana de gestación son causados por defectos cromosómicos mayores, y más del 60% de esos abortos espontáneos se dan durante la primera mitad de la gestación asociados a cromosomopatía.
Cerca del 25% de las gestaciones presentan defectos cromosómicos graves que pueden llevar a aborto espontáneo o pueden permitir el desarrollo, pero con defectos graves a nivel morfofisiológico. Las anomalías numéricas se denominan aneuploidías y esa aneuploidía indica cualquier número de cromosomas que esté por debajo o por encima del número normal. A la ploidía 2n la llamamos euploide. Tener cromosomas de más o de menos será entonces aneuploidía. Cuando tenemos un cromosoma de más lo llamamos trisomía o tetrasomía dependiendo el número extra que tengamos en uno de los homólogos. Y cuando hay ausencia de uno de los cromosomas homólogos en uno de esos pares, hablamos de monosomías. Entonces, pueden presentarse estas alteraciones tanto durante la meiosis como durante la mitosis de ese proceso de gametogénesis. Aquí tenemos entonces un ejemplo de no disyunción meiótica. Como podemos ver, partimos de la CGP que ya ha tenido el proceso de recombinación del material genético del entrecruzamiento y apareamiento entre homólogos. Lo normal sería entonces seguir el proceso de división eh, meiótica 1, donde vamos a tener entonces ya la haploidía, pero miren aquí en la meiosis 2 que sucedió, el material no quedó distribuido para cada célula en una haploidía 1N, 1C, sino que tendremos una de las dos de las células hijas van a tener ausencia de cromosomas, mientras las otras dos van a tener la doble carga de material. Entonces aquí no hay disyunción, no disyunción significa que el material no se segregue de manera correcta durante el proceso de división meiótica. Aquí tendremos también una no disyunción, pero en la meiosis 1. Una de las células hijas quedó sin material cromosómico, mientras la otra quedó duplicado su material. Es decir, donde deberían quedar haploides ambas células, una quedó diploide y la otra quedó simploidía completa. Ahora, aquí después de eso, ¿qué vemos? Pues que la célula que inicialmente no tenía haploidía, las células hijas también tendrán una haploidía alterada, mientras que las que está duplicado el material, es decir, son diploides, pues sus células van a tener también una doble carga de material porque no se dio la fase reduccional, sí la ecuacional. En este caso lo normal es lo que vemos acá, que haya una primera división meiótica en la cual haya dos células hijas haploides y esas dos células hijas haploides generarán cuatro haploides, pero con la mitad de material genético para cada cromosoma, que es lo correcto. Por lo tanto, vemos cómo hay variabilidad en el número de cromosomas cuando no hay disyunción. Podemos tener 22, 24, dependiendo del tipo de alteración que se tenga en la disyunción. Mientras que lo normal es que haya haploidía en los gametos, 23 cromosomas con material genético de cadena simple, que sería lo que permitiría una fecundación adecuada. También se puede presentar no disyunción, pero durante las mitosis, no durante la meiosis, y eso ocurre usualmente en las células embrionarias durante la fase inicial del desarrollo. En ese caso, entonces, se pueden presentar fenómenos que se llaman mosaicismos, donde algunas células tienen número anómalo de cromosomas y otras son normales. Eso se dará entonces durante la etapa de morulación y blastulación que se comentarán durante la primera semana de desarrollo. Entonces, en muchas ocasiones puede haber un síndrome asociado a la presencia de ese mosaicismo como fenotípicamente, es decir, en apariencia externa esa persona puede ser normal, aunque haya mosaicismo. También podemos tener alteraciones numéricas basándonos en lo que llamamos translocaciones. En las translocaciones, entonces,
un segmento de un cromosoma se rompe y se fragmenta y ese segmento se adhiere a otro cromosoma. Hay varios tipos de translocaciones, no vamos a profundizar en eso, para ello tenemos el curso de genética médica. Hablamos de translocaciones equilibradas cuando el rompimiento y acoplamiento se da entre dos cromosomas sin que se pierda material genético importante y por lo tanto la transcripción génica será normal y esas personas serán fenotípicamente normales. Y hablamos de translocaciones desbalanceadas o desequilibradas cuando se pierde un cromosoma y aparece un fenotipo alterado. Entonces esas translocaciones ya producirán alteraciones físicas en esas personas. Las translocaciones son comunes entre estos homólogos, el 3, el 14, el 15, el 21 y el 22, y eso se explica por cómo ellos se agrupan durante el proceso meiótico. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una translocación. Tenemos los autosomas 14 y 21. Vemos cómo a nivel del centrómero, aquí estaría el centrómero, se produce entonces una pérdida de brazos cortos de relevancia y entonces vemos cómo los brazos largos se fusionaron. Perdemos el corto y se produce entonces uno largo. La pérdida de esos brazos cortos, permitiendo solo la fusión de los brazos largos, hará que se pierda material genético importante. Sin embargo, algunos de esos individuos pueden tener un fenotipo normal a pesar de haber perdido de manera importante ese brazo. Esto lo llamaremos entonces translocación 14-21. Ahora tenemos acá, por ejemplo, una translocación del 14 al 21. Entonces miren que aquí el parte del cromosoma 21 terminó en el 14. Esto puede dar entonces una alteración cromosómica conocida como el síndrome de Down. En este caso, por esa translocación habría rasgos Down. O sea, las translocaciones pueden o no tener repercusiones a nivel del fenotipo. Unas pueden pasar desapercibidas sin hacer alteraciones morfofisiológicas, mientras otras translocaciones sí podrán hacerlo. Como ejemplos de trisomías tenemos el síndrome de Down, en donde hay una copia adicional del cromosoma 21, por eso también lo llamamos trisomía 21. Y pues estos niños o niñas tendrán diferentes alteraciones morfofisiológicas con diferente grado de penetrancia. Podremos tener en ellos una discapacidad intelectual, anomalías craneofaciales, puede haber también alteraciones en pabellones auriculares, defectos a nivel cardíaco, pueden también tener malformaciones de tracto digestivo o urogenital, mayor riesgo de desarrollar cáncer como leucemia, infecciones, hipotiroidismo, envejecimiento prematuro. Hay más asociación, por ejemplo, con síndrome de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta principalmente se debe, o el 95% de los casos, deriva de una no disyunción meiótica y otros casos, entonces sería una disyunción mitótica. Este síndrome es muy frecuente, llegando en nuestro país a uno de cada 125 a 250 nacidos vivos, por lo cual es una enfermedad importante y de alta prevalencia. Adicionalmente, con el aumento de la edad materna, se aumenta el riesgo de ir incrementando la posibilidad de generar esta trisomía. Como ya lo comentamos, en un porcentaje la translocación desbalanceada entre el 21 y el 14 principalmente puede también desembocar en un síndrome de Down. El síndrome de Edwards o trisomía
18 por presentarse en el cromosoma 18, en el autosoma 18. Entonces muestra varios rasgos también característicos. Hay una discapacidad intelectual, hay defectos cardíacos, urogenitales intensos, hay alteraciones en los pabellones auriculares, a nivel de las extremidades, también pueden presentar alteraciones como la sindactilia, puede haber también micrognatia, que significa entonces una alteración craneofacial. La mayoría entonces de estos Edwards son graves y pueden causar la muerte, el aborto espontáneo durante el periodo embrionario, entre las primeras semanas de desarrollo. Y los que nacen pues suelen morir de manera temprana por la gravedad de sus malformaciones. Muy pocos de ellos logran sobrevivir más de un año y la incidencia de este es más bien un poco menos frecuente, es más o menos de 1 en 5.000 nacidos vivos. Muchos de ellos entonces no se podrán ver porque son abortados espontáneamente, la gran mayoría de ellos durante las primeras semanas del periodo embrionario. Tenemos también la trisomía 13 o síndrome de Pato. Este es muchísimo más infrecuente, tenemos una incidencia de aproximadamente 1 en 20.000 nacidos vivos, más del 90% de estos muere durante el primer mes de vida si llegan a nacer y muy poquitos, un poco menos del 5%, logran sobrevivir más de un año. Estos tienen algunas características como la discapacidad intelectual, tienen alteraciones a nivel de la formación de las vesículas cerebrales, lo que desencadena algo que se llama holoprosencefalia. Tienen defectos cardíacos congénitos, tienen también alteraciones en la formación del oído, tienen malformaciones craneofaciales, tienen también en ocasiones microftalmia o anoftalmia, es decir, que la cuenca no se forma a nivel de las órbitas y tampoco hay presencia de globo ocular. Pueden también tener coloboma, que es un tipo de tumor a nivel ocular. Puede también haber defectos de línea media, como la presencia de hendiduras externales, puede haber también presencia de un falocele, puede haber presencia también de lo que llamamos pentalogía de Cantrell. También tienen alteraciones a nivel de extremidades. Tenemos aquí un ejemplo de una aneuploidía en los cromosomas sexuales, conocida como el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Klinefelter entonces tendremos que es típico en varones y tenemos la presencia de 47 cromosomas y ese cromosoma además está a nivel del cromosoma sexual. Tendremos un cariotipo clásico XXY y en algunos casos podríamos ver la presencia de otros cariotipos. Por ejemplo, un cariotipo con 48 cromosomas y de esos 48, 3 son X y uno Y en ese par sexual. O sea, ahí tendríamos una tetrasomía. Estos se caracterizan por sus rasgos femeninos siendo genotípicamente masculinos. Hay un par XY pero acompañado por un cromosoma X o dos cromosomas X de más. Por lo tanto, fenotípicamente habrá algunas características de feminización en estos varones. Tendremos la presencia, por ejemplo, de una frente y
una implantación de cabello femenina. Tendremos también una tendencia hacia el poco vello facial y hacia una apariencia facial que sea más femenina, de rasgos finos. Tendremos también la presencia de una ginecomastia, es decir, el aumento de tamaño de la glándula mamaria, dando una glándula mamaria más de característica ginecoide. Tendremos también una pelvis ginecoide, en la cual eso dará la impresión de unas caderas anchas y una cintura estrecha. La implantación del vello púbico será característicamente ginecoide. También tendremos una hipoplasia a nivel testicular con una atrofia asociada, hay una hialinización en los túbulos seminíferos, con lo cual entonces estos pacientes podrán tener la posibilidad de tener esterilidad. Y otra característica es unas extremidades que son longilíneas, también con unos dedos bien característicos, delgados y largos. De manera que son hombres, pero tienen algo de características ginecológicas. Como ejemplo de una monosomía, la más típica es el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner entonces tenemos un cariotipo 45X, es decir, que no tenemos el par completo de cromosomas sexuales. Esta es compatible con la vida, la mayoría de monosomías no lo son. Eh, Incluso en el Turner la mayoría de fetos y embriones se abortan de manera espontánea, casi un 95 a 98%. Y los que sobreviven pues tendrán unas características femeninas con algo de masculinización. Se caracterizan por tener entonces graves problemas a nivel del tracto reproductor, hay disgenesia gonadal, es decir, no tenemos presencia de ovarios, por lo tanto hay esterilidad aquí, hay talla baja, otras anomalías como por ejemplo el cuello alado, eso se llama Pterigium coli también clínicamente. Tenemos linfedema, que sería un edema de origen linfático a nivel de las extremidades. Hay deformidades esqueléticas, puede haber malformaciones torácicas como pectus excavatum, puede haber también eh, malformaciones a nivel cardíaco. La mayoría de estos Turner vienen por alteraciones en la disyunción. Casi 80% de eso tiene que ver con disyunción a nivel de los cromosomas sexuales y es no disyunción principalmente a nivel del gameto masculino. El resto de Turner puede ser anomalías estructurales o no disyunción mitótica en el caso del gameto femenino, que puede ocasionar a veces entonces mosaicismos. En cuanto a anomalías de tipo estructural, entonces tendremos que uno o varios cromosomas pueden estar afectados. Generalmente se producen por ruptura espontánea de esos cromosomas, cuyas causas pueden ser múltiples. Se puede perder entonces grandes segmentos o escasos segmentos en ese cromosoma que está alterado. Y tendremos entonces principalmente dos tipos de alteraciones, una que se llama de lesión parcial, en la cual se pierde un fragmento de un cromosoma y ese fragmento es importante desde el punto de vista genético porque se va a perder regiones que son transcripcionalmente activas. Como ejemplo de esta entidad tendremos el cri du chat, que significa maullido de gato. Entonces en el síndrome del maullido de gato hay lesión parcial del brazo corto del cromosoma 5. Entonces aquí tenemos los homólogos, recordarán ustedes, el brazo corto lo llamamos brazo P y el brazo Q lo llamamos el brazo largo.
tenemos el centrómero, y ven ustedes cómo se pierde casi que la totalidad del brazo corto en uno de los homólogos, y eso determina entonces un fenotipo característico. Lo llaman cri du chat porque estos niños durante la época de lactante tienen un llanto muy característico que simula al maullido de un gato. Por lo demás tienen también otro tipo de alteraciones a nivel morfológico y también tienen un retraso del desarrollo neurológico. Las microdelesiones, entonces, la llaman así porque afectan solo una porción del cromosoma pequeña. Sin embargo, esa poca fracción de cromosoma que se pierde tiene genes continuos que pueden ser importantes desde el punto de vista transcripcional, y un ejemplo de ello es el que llamamos la impronta genómica. En ese caso, el ejemplo clásico entonces es el síndrome de Angelman y de Prader-Willi. Entonces, en este caso, eh, la microdeleción se presenta en el brazo largo del cromosoma 15 y se nomencla de esta manera. Entonces hay una pérdida de unas regiones pequeñas a nivel de ese brazo largo del cromosoma 15, y eh, la impronta viene precedida porque se puede heredar esta enfermedad por cromosoma materno o por cromosoma paterno. Si se hereda por lado materno, el síndrome que se presenta es el de Angelman, y si se hereda por parte paterna, el síndrome que se presenta es el de Prader-Willi. No van a tener entonces un fenotipo igual, sino van a tener un fenotipo diferente. En el caso del Angelman hay una discapacidad intelectual, hay alteraciones motoras que tienen que ver con la fonación, hay un desarrollo motor deficiente, mientras que por ejemplo en el Prader-Willi puede haber alteraciones como obesidad, puede haber alteraciones como por ejemplo hipotonía muscular, también discapacidad intelectual, puede haber alteraciones gonadales, criptorquidia. Depende entonces del cromosoma que tenga la impronta, que tenga la microdeleción, entonces tendremos un fenotipo característico. Eso es un ejemplo de una microdeleción. Ahora, en esta fase 3 que llamamos meiosis, va a haber unas particularidades en cuanto a lo que es una meiosis masculina versus lo que es una meiosis de tipo femenino. Entonces, hablando de la meiosis femenina, ¿qué va a ser importante y característico? Aquí las células germinales van a tener un nombre y es ovogonia, dado que originarán ovocitos y se implantarán en la gónada femenina que se llama ovario. Entonces, cuando las ovogonias 1 entran en el proceso de meiosis, entonces hay una fase que llamamos prenatal, es decir, que el proceso inicia antes del nacimiento, y en ese momento las ovogonias que inician esa meiosis 1 se denominan ovocitos primarios. Ese proceso es lento en ellas, tendrá unas fases de detenimiento y reactivación posterior. Entonces, antes de nacer, el proceso es lento, se queda detenido incluso antes de nacer y se va a reactivar hasta la pubertad. Es decir, que en la meiosis femenina hay una detención parcial de la meiosis 1 antes de nacer, y en el momento de la pubertad, de ese desarrollo hormonal a nivel de las gonadotrofinas, tendremos entonces una reactivación de esa meiosis 1. Cuando vienen entonces esos que llamamos años fértiles, entre 10 y 30 de estos ovocitos primarios que salieron de la ovogonia completarán la meiosis 1 y lo harán durante lo que llamaremos los ciclos menstruales. Entonces, en ellas, ¿qué va a pasar? Que arranca el proceso, pero el proceso queda detenido en lo que llamamos el diploteno. Entonces,
Quiere decir que iniciamos nuestra meiosis 1, pero los ovocitos primarios quedarían detenidos en esta fase, es decir, quedan detenidos en el proceso de entrecruzamiento. No se va a dar la diacinesis, en la cual entonces ya después del entrecruzamiento tendremos los cromosomas homólogos ya separados, ya con material entremezclado, sino que quedaremos detenidos acá antes del nacimiento. Cuando llegue el momento de la pubertad y de ese desarrollo sexual por las gonadotrofinas, reactivaremos entonces la diacinesis y continuaremos con la meiosis 1. Aquí tenemos entonces en este gráfico que el proceso tendrá una fase fetal, tendremos la ovogonia, que como mencionamos es diploide, y cuando entramos en la fase de activación de la meiosis 1, entonces aparecerá el ovocito primario. Ese ovocito primario, como ya recordaremos, es diploide, pero tiene una carga de material genético duplicado. Antes de nacer, entonces, se detiene ese proceso y lo reactivaremos solamente hasta la pubertad, en donde el desarrollo por las gonadotrofinas permitirá que la meiosis 1 se complete. Entonces quedo en diploteno de esa meiosis 1 y lo activo solamente hasta la pubertad. Entonces al final de la meiosis 1, antes de que se ovule, se producirán las primeras células hijas. La ovulación será la expulsión del ovocito que llamamos secundario desde el ovario hacia la trompa uterina, y ahí es donde se completa la meiosis 1, es decir que la mujer tiene que esperar varios años para que se complete la primera meiosis. Y esas células hijas que se producen son desiguales desde el tamaño, desde la constitución morfológica, desde sus características en organelos, y esas células hijas entonces son haploides ya. A una la llamaremos el ovocito secundario y a la otra la llamamos el primer cuerpo polar. Los ovocitos secundarios comienzan esa meiosis, es decir, con la ovulación se inicia la meiosis 2, pero esta también es detenida en la metafase. Y solamente se completará si se presenta una fecundación por parte de un espermatozoide. No podremos tener otro proceso de finalización de la meiosis 2 si no hay una fecundación. Es decir, si no hay fecundaciones, la meiosis 2 no se completa. La completa la activación por la fecundación de un espermatozoide sobre un ovocito que llamamos secundario. Con la final de la meiosis 2, es decir, solo si hay fecundación, se producirán entonces lo que se llama el segundo y tercer cuerpos polares. El primer cuerpo polar vendrá de la división del ovocito secundario. Acuérdense que hay una fase ahí que se llama ecuacional en la meiosis, de manera que de el ovocito secundario sale ya el cigoto más el segundo cuerpo polar, y del primer cuerpo polar, también por la fase ecuacional de la meiosis, saldrán dos cuerpos polares. Entonces tendremos al final que un ovocito secundario que está fecundado, dando el cigoto, y finalmente tendremos entonces la presencia de unos tres cuerpos polares que se han formado de ese proceso final. Aquí tendremos entonces que solamente hasta la fecundación tendremos la activación completa de la meiosis 2. Aquí tendremos entonces que en la pubertad tendremos con la ovulación la meiosis 1 completa, por lo tanto tengo un ovocito secundario, un cuerpo polar inicial, que estos son haploides, y con doble material genético porque no hemos completado sino la fase reduccional. Y a la ovulación, ¿qué sucede? Reactivamos entonces la meiosis, iniciamos la meiosis 2, pero esta es incompleta.
Solamente si llega un espermatozoide y fecunda a ese ovocito secundario, completaremos la meiosis 2 y completaremos entonces la fase ecuacional. Tendremos entonces 3 cuerpos polares y el ovocito que ha sido fecundado solamente si hay una fecundación. En cuanto a la meiosis masculina, la particularidad es el inicio tardío. La meiosis masculina es solamente durante la pubertad, no hay una fase prenatal. Las células germinales primordiales que llegan al testículo, llamadas espermatogonias entonces en este caso, se quedan en una fase de reposo durante el periodo fetal y durante los primeros años de vida, hasta el inicio de lo que llamamos entonces la pubertad. Con la pubertad y el desarrollo por las gonadotrofinas, se irán reclutando algunas espermatogonias que irán entrando en meiosis. No todas lo hacen al tiempo, sino se da de una manera cíclica. Las que entran en la meiosis 1 la completan en unas semanas y se convierten en lo que llamamos espermatocitos primarios. Esa meiosis 1 completa entonces produce 2 espermatocitos secundarios por cada espermatocito primario y esos espermatocitos secundarios entran en la meiosis 2, la finalizan de manera completa, produciendo entonces 4 espermátides que ya son haploides. Ese proceso dura más o menos entre 64 y 74 días en los hombres, mientras que en las mujeres dijimos que el proceso tardaba años y solo se completa si hay fecundación. Aquí no, aquí el hombre completa su espermatogénesis en esos 74 días y producirá entonces esos gametos llamados espermatozoides que ya son maduros y completamente formados desde el punto de vista de división celular meiótica. Aquí tenemos entonces cómo se va dando el proceso. Las espermatogonias que comentamos salen de esas células germinales primordiales, inician el proceso por activación en la pubertad. Ellas entonces tendrán el material replicado en esa meiosis tipo 1 y al completarla originan los espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios entonces al completar su meiosis 1 originan cada uno 2 espermatocitos secundarios que ya son haploides. Esos espermatocitos secundarios inician la meiosis 2 y la completan, originando entonces 4 espermátides que son haploides, pero ya con material de cadena simple porque completamos la fase ecuacional. Y ellos serán sometidos después a un proceso que se llama la espermiogénesis, que son unos cambios ya más morfológicos que genéticos, originando entonces lo que llamamos espermatozoides haploides. La última fase se llama maduración estructural y funcional final de los ovocitos y espermatozoides, y como lo dice su nombre tendrá que ver con cambios particulares en cada uno de los gametos. Ahí tendremos entonces la línea de ovogénesis, que es propia de las mujeres, y la línea de la espermatogénesis, que será propia de los hombres. En la ovogénesis entonces desde las ovogonias habrá consecución de ovocitos maduros, que llamamos ovocitos secundarios, y la espermatogénesis entonces desde las espermatogonias originará espermatozoides maduros. Entonces ahora haremos las particularidades de ovogénesis y de espermatogénesis. Entonces en cuanto a la ovogénesis, comentábamos que hay un proceso prenatal y uno postnatal. Entonces prenatalmente, ¿qué sucede? Las CGPs llegan a la gónada luego de ese proceso de migración y de mitosis y se convierten en ovogonias que dentro de su ovario también harán procesos de mitosis aumentando el número. Durante el tercer mes de gestación, es decir, durante el primer trimestre de gestación,
Estas ovogonias se empiezan a rodear de unas células epiteliales que proceden de lo que llaman el epitelio celómico del ovario, y esas células son de tipo plano, recubren en una sola capa a esas ovogonias y aparece entonces lo que constituye los llamados folículos primordiales. A esas células las llaman entonces células foliculares. Esas ovogonias entonces entran en proceso mitótico, aumentan su número, y lo que comentábamos es que unas entran en meiosis 1 y forman los ovocitos primarios, pero ese ovocito primario se detiene en la meiosis y lo hacemos en lo que llamamos el, la profase de la meiosis 1. En esa profase de la meiosis 1 específicamente hablamos del diploteno. Entonces, esto lo habíamos comentado hace un momentico. La célula germinal primordial entonces origina las ovogonias dentro del ovario, ellas hacen divisiones mitóticas y finalmente entonces por activación de la meiosis 1, la ovogonia genera el ovocito primario que se queda en ese diploteno de la meiosis 1, y ese diploteno solo terminará con la diacinesis hasta que haya una pubertad. Durante el quinto mes de gestación entonces alcanzamos, digamos, el nivel tope de células germinales primordiales en el ovario, que es de millones, aproximadamente 7 millones en lo que se ha visto en estudios en modelos animales. Y va a ocurrir un evento, y es que muchas ovogonias empiezan a sufrir muerte programada por apoptosis, e incluso ovocitos primarios también lo hacen. A ese proceso lo llamamos atresia. Atresia significa sin luz, es decir que aquí queda el contenido de esos folículos primordiales sin ovocito o sin ovogonia. Al séptimo mes, es decir, ya en el último trimestre de gestación, muchas ovogonias se han perdido por ese proceso de atresia, y solo los ovocitos primarios que sobreviven quedan entonces recubiertos con células foliculares de tipo plano, y lo llamamos a esas estructuras los folículos primordiales, que como ya lo hemos recalcado, se quedan en la profase de la meiosis 1 en el diploteno. Aquí tenemos entonces gráficamente el proceso que venimos comentando. Dentro del ovario estarían las ovogonias, que se empiezan a cubrir con células planas y entran en la meiosis 1 formando los ovocitos primarios. Estos quedan en profase 1, detenida en diploteno, y se cubren con células que llamamos foliculares, y a esa estructura, el ovocito primario detenido en meiosis 1 con las células foliculares, es lo que llamamos el folículo primordial. Luego dijimos que con el nacimiento entonces ya está detenido el proceso y no se concluirá entonces la meiosis 1 sino hasta la pubertad. ¿Y eso por qué se da? Pues los estudios no son concluyentes, pero se han podido encontrar algunos datos que son de relevancia. Hay una sustancia que produce en las células foliculares planas que se llama el inhibidor de la maduración de ovocitos, IMO. Ese factor de inhibición hace que entonces se detenga la meiosis en el diploteno, pero desde las células foliculares, no per se desde el ovocito, sino desde las células que lo rodean. Y hay otro factor de relevancia, y es la concentración del AMP cíclico dentro del ovocito, que también va a permitir que se detenga la meiosis 1. La alta concentración del AMP cíclico permite entonces también el detenimiento de ese proceso, y eso se ha visto en modelos animales. De manera que el detenernos en esta fase, observen que quedó con un ovocito primario, pero en reposo desde el diploteno. Miren que aquí
eh, tenemos en el séptimo mes el entrecruzamiento entre homólogos, pero aquí ya quedo en una fase de reposo desde ese entrecruzamiento. Se da aparentemente entonces por el aumento de concentración de AMP cíclico y también por la síntesis de la IMO desde las células que están aquí foliculares rodeando a ese ovocito primario. Entonces la producción de AMP cíclico puede ser desde el mismo ovocito, el mismo puede generar ese AMP cíclico, o también lo puede hacer las células foliculares y a través de unas uniones que tienen estas células de manera importante, van a permitir a través de uniones de tipo hendidura que el AMP cíclico producido por las células foliculares llegue también al ovocito y aumente entonces su cantidad. Con esto conseguimos entonces que haya un detenimiento también de, esa meiosis 1, y es que el AMP cíclico va a inactivar a otra molécula que se ha descrito que se llama el factor promotor de maduración. Entonces, uno es la IMO que producen las células foliculares que inhibe el proceso y otro es un factor que la promueve, pero ese factor es propio del ovocito. Cuando se eleva el AMP cíclico, entonces ese factor promotor se oblitera, se impide su funcionamiento, por lo tanto entonces no podremos evitar que haya detención de la meiosis. Solamente con la activación del factor promotor de maduración abandonaremos ese bloqueo y completaremos la meiosis 1, y como lo hemos comentado, este proceso solo se da en la pubertad. Adicionalmente, las células foliculares producen GMP cíclico que inactiva otra enzima que se llama la fosfodiesterasa 3A. Esta convierte el AMP cíclico en 5'-AMP y ese es responsable de la activación también del factor promotor. Entonces, si bloqueamos la fosfodiesterasa, entonces evitaremos que haya ese 5-AMP no cíclico, ya pierde la forma cíclica, y evitaremos entonces la activación del factor promotor. De manera que molecularmente hablando hay varias explicaciones a las cuales entonces se le da la razón de ser a la no meiosis completa. Al nacer, ¿qué pasa? Venimos de un proceso también de atresia en esos folículos primordiales, lo que nos da como resultado que al nacer, de los 7 millones de ovogonias que teníamos inicialmente, pasamos a 600.000 a 800.000 ovocitos primarios, es decir, que una grandísima cantidad de ovogonias y ovocitos primarios se perdieron durante este proceso de atresia folicular. Aquí tenemos entonces de manera gráfica el proceso que veníamos comentando. Entonces podemos iniciar aquí en la célula folicular. Ella produce AMP cíclico y GMP cíclico que le va a entregar al ovocito, y de esta manera aumentan los niveles de AMP cíclico. Eso entonces inactiva al factor de activación de esa meiosis, por lo tanto me quedo detenido en meiosis 1. Por otro lado, entonces también puedo producir de manera intrínseca, es decir, dentro del mismo ovocito el AMP cíclico. Y otra vía es la síntesis de GMP cíclico que bloquea a la fosfodiesterasa. Y con el bloqueo de la fosfodiesterasa, entonces impido la generación de 5'-AMP, por lo cual entonces no consigo la activación de ese factor promotor de la meiosis y por lo tanto quedaría detenido el proceso. Aquí nos está mostrando si bloqueásemos eso, ¿qué sucedería? Entonces, si bloqueásemos el ingreso de AMP cíclico desde la célula folicular hacia el ovocito, lo mismo el GMP cíclico, y que disminuyéramos también la cantidad de síntesis de AMP cíclico, entonces, ¿qué va a pasar?
Pues que se puede producir grandes cantidades de 5-AMP que se activa al factor promotor de la meiosis, por lo cual se completaría la meiosis 1. Esto ocurriría solo en tanto cuanto estemos en la pubertad, gracias entonces a las gonadotrofinas, que después se comentarán. Pero en la etapa prenatal y durante la etapa prepuberal no se va a activar el proceso por esta razón que ya comentamos. Ahora, las hormonas que llamamos gonadotrofinas se llaman así por su trofismo a nivel de las gónadas, son totalmente relevantes para la fase puberal, para la fase de pubertad. Y son dos, la FSH y la LH. La FSH, hormona folículo estimulante u hormona estimulante de folículos, esta sería la sigla en inglés, se encarga, como su nombre lo indica, de madurar los folículos. Y esa hormona viene de la glándula endocrina que se llama hipófisis o pituitaria y va a tener blanco sobre unas células que se llaman de la granulosa. Las células de la granulosa son las mismas células foliculares, tienen ese nombre similar y esas células expresarán entonces receptores de membrana que llamamos entonces receptores de FSH. Cuando la FSH se une a esos receptores, entonces la célula de la granulosa produce estrógenos en el caso de tener ya pubertad, y ese estímulo es responsable de que proliferen las células de la granulosa y aumente el tamaño de los folículos también, aparte de otros fenómenos como producción de líquido en su interior. El estímulo responsable de proliferación de las células se llama activina, es una proteína que se produce localmente en las células foliculares y es potenciado por FSH, es decir, a más cantidad de FSH, mayor es la síntesis y actividad de esa activina. La otra hormona importante gonadotrofina es la LH, entonces la LH va a causar entonces la activación de lo que llamamos las tecas, principalmente la teca interna. Esas células son unas células del tejido conectivo que rodea el folículo y tienen receptores entonces para esa LH que también es producida a nivel de la hipófisis o pituitaria. Esa teca entonces estimulada por la hormona luteinizante producirá andrógenos, esos andrógenos llegan a las células de la granulosa y gracias a FSH entonces se produce otra enzima que se llama aromatasa que hace que los andrógenos se vuelvan en estrógenos. Esos estrógenos no solo tienen efecto a nivel del ovario, sino a nivel de múltiples tejidos, con efectos importantes que tendrán que ver con la preparación para una gestación y con el ciclo menstrual, y entonces esos efectos harán que se formen receptores de LH también en las células de la granulosa. No solo en la teca habrá receptores, sino con los estrógenos las células de la granulosa también los generarán. Entonces es lo que vemos acá. Tenemos entonces que el folículo primario, gracias al influjo de la FSH, va a aumentar de tamaño, va a empezar un proceso en el cual también las células foliculares tendrán cambios. Es importante que las células de la granulosa o foliculares tienen unas uniones muy importantes con la membrana del ovocito. Hay uniones de tipo hendidura, también hay unas uniones entre las microvellosidades del ovocito en su membrana con la membrana de la célula folicular, proceso que será altamente importante para el paso de sustancias entre las dos células. Vemos entonces cómo la célula de la granulosa tendrá receptores de FSH y esos receptores de FSH al unirse a la célula de la granulosa permitirán entonces la maduración folicular, adicionalmente la unión de LH a las células de la teca, que como dijimos son del tejido conectivo asociado a esas células foliculares, también hará que se produzcan
andrógenos. Esos andrógenos son llevados a la célula folicular, donde la aromatasa los convierte en estrógenos y esos estrógenos aumentan los receptores de LH y de FSH, o sea que es un proceso mancomunado entre las dos gonadotrofinas que, como vemos, va haciendo que el folículo vaya en un proceso de maduración. Durante la niñez entonces continúa el proceso de atresia folicular, y de esos 600.000 a 800.000 que mencionamos al momento del nacimiento, quedamos solo con 40.000 que llegarán a la pubertad, y esos solamente unos 400 a 500 llegarán a maduración definitiva, produciendo la ovulación en el periodo menstrual. Cada mes entonces se seleccionarán de esos folículos 15 a 30. Mencionamos que en etapa prepuberal había folículos primordiales, y esos folículos primordiales, por acción de la FSH, empezarán el proceso de maduración. Las células foliculares de planas pasarán a cúbicas, iniciarán un proceso de estratificación, originando el que llamamos folículo primario y primario avanzado. Varios de esos folículos primarios entrarán en atresia y otros continuarán el proceso de maduración con el acúmulo de un líquido que se origina entre esas células foliculares y la constitución de lo que llamamos el antro folicular. Entonces, desde el folículo primordial, unos se volverán folículos primarios o primarios avanzados. Miren que ya las células de planas cambiaron a cúbicas y se estratificó ese epitelio. Adicionalmente vemos la aparición de lo que llamaremos la zona pelúcida, que tiene que ver con el proceso de fecundación posterior, de manera que todo esto es producido por acción de la FSH y de la LH también en su momento. Las células entonces de la granulosa, como pudimos ver, tienen una membrana basal que la separa del tejido conectivo que llamamos la teca folicular. Las células de la granulosa y los ovocitos entonces se secretan lo que llamamos la zona pelúcida, que es una capa de glucoproteínas que rodearán al ovocito y serán importantes desde el punto de vista de fecundación, que en su momento estudiaremos. También mencionamos que hay unas uniones muy estrechas entre las células foliculares y microvellosidades a nivel del ovocito. También habrá uniones de tipo hendidura entre sus membranas. Y en esa zona de unión intensa entre las células foliculares y el ovocito habrá unas zonas que se llaman las proyecciones transzonales de las células foliculares, que hará que haya una conexión intensa entre esas dos células. Una la llamamos la ATCP y la otra la MTCP. La primera es rica en actina fibrilar, la segunda es rica en microtúbulos. La primera entonces conectará las microvellosidades del ovocito con uniones en hendidura con la membrana de la célula folicular, mientras que la otra hará uniones de tipo adherente entre las dos membranas, la de la célula folicular con la del ovocito. Con la expresión de FSH y la activación de FSH en los folículos, entonces estas uniones entre estas dos células son más intensas y ayudan a la estimulación de esa ovogénesis. Aquí tenemos entonces en esta hermosa fotografía de microscopía cómo hay la presencia de las regiones transzonales. Entonces va a haber células de la granulosa que envían evaginaciones que se van a unir con microvellosidades de la superficie de los ovocitos. Y aquí vemos entonces que hay uniones de tipo adherente, como por ejemplo desmosomas, y también habrá uniones de tipo hendidura. Entonces a esta región es la que llamamos la ATCP, que es rica en actina, ya lo mencionamos, y a esta zona la llamamos la MTZP, que sería la región rica en tubulinas, en microtúbulos. Como lo mencionamos, con el desarrollo entonces aparece líquido entre las células de la granulosa. Ese líquido empieza a coalescer, a unirse, formando lo que llamamos el antro.
Eso es lo que constituirá la aparición del llamado folículo antral, secundario o vesicular. Mientras que las células de la granulosa no tienen unos cambios marcados, eh, sí lo hará entonces el antro folicular, que irá ganando tamaño. Algunas células de la granulosa quedan rodeando al ovocito y es lo que llamamos el cúmulo ovóforo, que ya mencionaremos. Al alcanzar la madurez entonces total, el folículo antral maduro aparece, que también lo llamamos el folículo de Graaff o terciario, y ese folículo es muy grande, puede llegar a medir centímetros de tamaño y tiene una teca muy bien organizada. Ese líquido que aparece entonces desde el folículo antral, que llamamos también el líquido folicular, tiene varias moléculas en su interior, como por ejemplo proteínas plasmáticas, solo que en menores concentraciones, una serie de enzimas que ayudan en los procesos de digestión y nutrición del ovocito. También tendremos disueltas las gonadotrofinas y hormonas como los estrógenos. Y también habrá proteoglucanos. Los proteoglucanos ustedes recordarán que están constituidos por proteína y glucosaminoglucanos y tienen una carga neta negativa con alto poder osmótico, y esto permitirá que su aumento en síntesis atraiga grandes cantidades de agua, y eso es lo que hace que el antro vaya aumentando de tamaño. La teca de esta manera también se organiza en dos capas que se llaman la teca interna y la teca externa. La teca interna consiste en células secretoras de esteroides. Si ustedes recordarán, tienen receptores de LH que al estimularlas hacen que se produzcan andrógenos que luego serán convertidos en estrógenos en la granulosa, y también es altamente vascularizada esta zona, la que llamamos la capa fibrosa externa. Entonces ya es más tejido conectivo propio del ovario y le formará una cápsula fibrosa a la teca interna y por lo tanto a todo el folículo. Aquí tenemos entonces el folículo secundario o antral, cuyo contenido sería el ovocito primario con la zona pelúcida. A esta región es lo que llamamos el cúmulo ovóforo, son las células de la granulosa que van a rodear como tal al ovocito. Tenemos ya esa granulosa muy estratificada y la constitución de las tecas, que la tendremos acá. Esto sería el antro folicular, que sería la coalescencia de líquido que van formando las células de la granulosa. Este sería ya un folículo terciario, de Graaff o lo que llamamos maduro. Tiene una gran cavidad antral. Miren ya comparativamente el tamaño del antro de un folículo secundario a uno terciario, es muchísimo más grande el antro. Por lo tanto, el ovocito se ve ya más pequeño. Miren aquí el tamaño del ovocito es relativamente equitativo con la cavidad antral, mientras que aquí es más despreciable el tamaño del ovocito con respecto al antro. Vemos el cúmulo ovóforo, vemos la zona pelúcida, el ovocito primario, tenemos la granulosa, y las tecas ya tienen una constitución en capas. La teca interna sería esta que rodea a las células de la granulosa, y la teca externa sería ya esa capa fibrosa que es propia de nuestro ovario. Aquí tenemos entonces en microscopía óptica con tinción HIE esos ejemplos. Estos serían folículos primordiales. Miren las células planas que rodean a ese ovocito primario. Aquí tendremos un folículo secundario, aquí está el ovocito primario, esta sería la zona pelúcida, el cúmulo ovóforo, la granulosa, y aquí afuera estaría la teca. Vean que la teca aquí no está tan bien organizada como si lo hará en el caso de un folículo terciario como este sería nuestro ovocito, esta sería la zona pelúcida, esta sería lo que llamamos el cúmulo ovóforo. Este sería el antro folicular. Aquí tendremos la granulosa, y aquí la teca la vemos ya en dos capas. Esta sería la teca interna y esta sería la teca externa. Aquí tenemos la microscopía electrónica de un folículo en estado antral, o sea, secundario. Entonces no se comprende del todo por qué usualmente de esos 15 a 30 folículos que se reclutan solo uno llega a la maduración. Cuando se entiende, por ejemplo, la gestación gemelar,
disigota, dos folículos se maduran, se reclutan hasta el final, pero no siempre ocurre así. La mayoría de veces solo uno llega al término de la maduración total, y eso tiene que ver entonces con algo de oscuridad en la ciencia. No se sabe el por qué ocurre eso. Durante la fase de crecimiento entonces asociado a las gonadotrofinas, un folículo se independiza de la FSH, secreta cantidades de una hormona llamada inhibina, que como su nombre lo indica, suprima la secreción de FSH, lo que hará que entonces muchos folículos queden sin influjo de FSH y tengan entonces atresia. No se sabe por qué solo ese que empieza a producir inhibina lo hace, y empieza a disminuir entonces la secreción de FSH desde la hipófisis para que los demás queden sin ese umbral mínimo de FSH para continuar su proceso. Entonces ese folículo seleccionado por una extraña razón dura más o menos unos 7 días en formarse como folículo preovulatorio, como folículo de De Graaf maduro, para llegar entonces al proceso que conoceremos como ovulación. Por lo tanto, en un ovario en etapa de ciclos menstruales, que encontraremos pues diferentes estadios de maduración folicular. Habrá folículos primordiales, habrá primarios, primarios avanzados, habrá antrales, habrá folículos de Graf e incluso áreas que nos recuerdan las ovulaciones, que se llaman los cuerpos lúteos y los cuerpos albicans, que veremos después. En cuanto a la espermatogénesis, entonces el proceso tiene que ver principalmente con las mismas gonadotrofinas, la LH y la FSH, pero los blancos van a ser diferentes en los testículos. Esos blancos son las células de Sertoli y las que llamamos las células de Leydig. Las células de Sertoli son claves en el proceso, ya que sostienen y brindan protección a las células germinales primordiales, ayudarán con su nutrición y finalmente dejarán libres a los espermatozoides a nivel de lo que llamamos los túbulos seminíferos. Por otra parte, la LH tiene blanco sobre unas células que se llaman las células de Leydig o intersticiales. Al unirse la LH a esas células se produce la testosterona, que después es modificada a dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona tiene receptores en la célula de Sertoli, lo que ayuda a la activación del proceso. Adicionalmente, también la célula de Sertoli tiene receptores para FSH, que al unirse a esos receptores estimula el proceso de espermatogénesis. Aquí tenemos entonces un túbulo seminífero que se encontrará a nivel testicular y es donde se encuentran las espermatogonias e inician ese proceso de maduración. El túbulo seminífero entonces tendrá espermatogonias, tendrá espermatocitos y finalmente espermátides, que se convertirán en espermatozoides. Tendremos una lámina ahí basal en este epitelio testicular y encontraremos un tejido conectivo asociado. Dentro de ese tejido conectivo asociado es donde encontraremos las llamadas células intersticiales o células de Leydig. A diferencia de la parte de oogénesis, la espermatogénesis es 100% que se da en la pubertad. Ya mencionamos que las espermatogonias quedan en el testículo sin ningún proceso de activación hasta llegar a la pubertad, y es un proceso que es diario, repetitivo, y diariamente llegamos a conseguir casi 300 millones de espermatozoides en esos túbulos seminíferos testiculares, y el proceso entonces inicia con una proliferación mitótica de las espermatogonias en la base de ese epitelio. A esas espermatogonias las llamamos tipo A, que son esa población de células madre que permitirá la aparición de las llamadas espermatogonias tipo B, y esas espermatogonias tipo B empiezan el proceso de meiosis después de haber sido originadas desde la mitosis de las espermatogonias tipo A. El factor tipo para iniciar la meiosis es el ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A. Esas espermatogonias que están en la base del epitelio entonces se unen fuertemente a las células de Sertoli
que tienen que ver con todo el proceso, y es que una sola célula de Sertoli le da soporte a casi 50 células ya maduras que se llaman espermátides en desarrollo. La célula de Sertoli, como ya mencionamos, es la regulatoria del proceso. Ella determina si la espermatogonia tipo A continúa la ruta de maduración hacia espermátide, o si se queda como una célula madre para producir espermatogonias B, o si se apoptosa esa espermatogonia A. Entonces la célula de Sertoli es clave en el proceso. Aquí tenemos un esquema de la célula de Sertoli, vemos que está el epitelio seminífero, tenemos la lámina basal, y aquí estaría la parte intersticial donde están las células de Leydig. Tenemos entonces las células de Sertoli acompañando de manera íntima a las espermatogonias y a las diferentes células que aparecen después de la activación de esas espermatogonias hasta llegar a espermátide. Después debemos dejar libre a la espermátide. La espermátide se debe separar de la célula de Sertoli, completar un proceso que se llama la espermiogénesis, donde de la espermátide aparecerá ya la célula madura definitiva, que es el espermatozoide. Entonces, algunos descendientes de espermatogonias tipo B, que como ya lo mencionamos vienen de la espermatogonia A, completan el leptoteno de la meiosis 1, atraviesan la barrera hecha por las células de Sertoli y se desplazan hacia el interior del tubo seminífero, convirtiéndose en lo que se llaman espermatocitos primarios. Estos completan la meiosis en unos días, en unas semanas, 24 días aproximadamente en los modelos que se han estudiado, y ahí van a producir todas las moléculas que sean necesarias para completar el proceso, e incluso moléculas que tengan en su momento que ver con la fecundación. Ese espermatocito primario, entonces, completando la meiosis, da lugar a dos espermatocitos secundarios que se unen por un puente de citoplasma. Luego esos primarios que entran en meiosis 2, inmediatamente se completa esa meiosis en pocas horas, dando como resultado de ese espermatocito secundario dos espermátides de tipo haploide, que son inmaduras, y esas cuatro espermátides obtenidas deben eh, continuar unidas, y entre ellas, esas cuatro y otras que están cercanas, y hasta que no se completa el proceso llamado espermiogénesis no se puede hablar de espermatozoide. Esa espermátide entonces no se dividirá más, pero sí tiene unos cambios morfológicos marcados para convertirse en espermatozoide, que es lo que llamamos espermiogénesis. Entonces aquí ya más gráficamente se podrá comprender mejor las espermatogonias A. Entonces son capaces de generar por mitosis las espermatogonias tipo B. Habrá unas fases que ya en la histología funcional se comprenderán mejor, pero básicamente de las espermatogonias A conseguimos las B por mitosis. Miren que tienen puentes de citoplasma que los unen. De cada espermatogonia B que entra en meiosis aparecerán entonces cuatro espermatocitos primarios. Estos ya tienen haploidía, ya son cuatro células totalmente viables y maduras, siguen con puentes de citoplasma. Completamos la meiosis 2 para que aparezcan los espermatocitos secundarios, y de estos salen las espermátides. Las espermátides entonces completarán el proceso llamado espermiogénesis para desembocar en células llamadas espermatozoides. Aquí vemos también el proceso. Miren cómo de espermatogonia B hay una mitosis, que luego esa espermatogonia B ingresará en meiosis desde esa etapa llamada espermatocito primario, que concluirá con la aparición del espermatocito secundario, que completa su meiosis 2 formando las espermátides. Es decir, que aquí el proceso más bien es rápido, dura aproximadamente 24 días, como lo mencionamos, en completar la meiosis 1 y 8 horas en completar la meiosis 2. Las espermátides entonces van a llevar al proceso llamado espermiogénesis o espermioteliosis, en la cual
entonces aparecen unos cambios morfológicos en esa espermátide que la llevarán a convertirse en un espermatozoide maduro y viable. Ese proceso dura más o menos 40 a 50 días, es decir, que toda la espermatogénesis dura unos 64 a 74 días, y por lo tanto entonces entenderemos que es un proceso más bien rápido en comparación a los años que dura la ovogénesis. ¿Qué cambios se presentan morfológicamente? Primero aparece una región que se llama el acrosoma. Esa región es dependiente del aparato de Golgi, va a contener unas enzimas que están directamente asociadas con el proceso de fecundación, que son la acrosina y la hialuronidasa, entre otras. Presentamos una intensa condensación del núcleo por la aparición de unas moléculas que se llaman las protaminas. Ellas sustituyen a las histonas en el plegamiento del ADN del espermatozoide, por lo cual ese ADN es muchísimo más compactado. Ellas después dejarán esa actuación en el momento de la fecundación para formar lo que llamaremos el pronúcleo masculino. Hay una formación de las partes de un espermatozoide, como el cuello, la pieza intermedia y la cola, y hay una eliminación del citoplasma en grandes cantidades. Ese citoplasma forma los cuerpos residuales que las células de Sertoli que acompañaron el proceso también son capaces de fagocitar, disminuyéndole en gran cantidad el citoplasma a nuestra espermátide, y esos cuerpos residuales entonces no tienen nada que ver con el espermatozoide y son fagocitados por la célula de Sertoli. Entonces vemos cómo en las espermátides aparece entonces el proceso que mencionamos de espermiogénesis o espermioteliosis, que origina entonces de cada espermátide un espermatozoide maduro haploide. Aquí vemos esas fases de generación. Tenemos una condensación de el Golgi formando el acrosoma. Tenemos la condensación nuclear también, culpa de las protaminas que mencionamos. Hay una pérdida de citoplasma formando los cuerpos residuales que son fagocitados, y aparece el cuello, la pieza intermedia y el flagelo de ese espermatozoide. Aquí también vemos el proceso en otra gráfica con los diferentes pasos secuenciales que se van teniendo para formar nuestro espermatozoide ya maduro y viable. Entonces esta célula es muy especializada, bien adaptada para poderse mover y para entregarle el ADN al ovocito en el proceso de fecundación. En la cabeza principalmente encontramos el núcleo, algunos organelos, y estará el acrosoma. En la pieza intermedia encontraremos los centriolos, encontraremos la parte inicial del flagelo, es decir, microtúbulos y mitocondrias que se ubican de forma helicoidal. Adicionalmente en la cola tendremos esa cantidad de microtúbulos de manera longilínea que originarán eso que llamamos el flagelo. Aquí lo tenemos en un esquema y en unas microfotografías electrónicas de transmisión. Esta sería la cabeza. Tendremos aquí el acrosoma. Miren aquí cómo se ve eso. Miren cómo el núcleo se condensa de una manera intensa. La cromatina es supremamente compactada por las protaminas. Vemos entonces el cuello. En el cuello estarán esos centriolos que originarán la porción inicial de los microtúbulos. Encontraremos la pieza intermedia, donde miren cómo las mitocondrias tienen un aspecto como helicoidal en hélice, y tendremos la parte final, que sería ya como tal el flagelo. Miren los cortes transversales y longitudinales que nos están mostrando esos microtúbulos, ese axonema que en alguna vez mencionamos. Es un axonema, en este caso 9+2, similar al de los cilios móviles y los cilios nodales. Vemos el par de microtúbulos centrales y los 9 pares de microtúbulos periféricos. Hay gametos que son anómalos en el desarrollo. Es habitual que se puedan formar gametos anómalos que no superan el 10% de la economía de gametos. Se llaman gametos anómalos o gametos inmaduros.
podemos tener varios escenarios, por ejemplo, que haya dos ovocitos contenidos en el mismo folículo. Por lo general estos se atrecian rápidamente. Lo mismo podemos tener a veces ovocitos que tengan más de un núcleo. Estos también usualmente pierden en el momento de desarrollo y se atrecian rápidamente. eh, digamos que no son viables para una fecundación adecuada. También en el caso de los espermatozoides tenemos alteraciones como presencia de duplicaciones en ciertas regiones, por ejemplo, dos cabezas con dos piezas intermedias y dos cuellos unidas a un solo flagelo, dos flagelos, flagelos cortos, cabezas que sean más amplias. Esto, por ejemplo, lo llaman globospermia. En este caso, eh, pues todos estos, incluso estos que se llaman microzoospermia, son muchas veces encontrados de manera habitual, como 10% más o menos son de esa forma. Sin embargo, se considera que anómalamente no podrán fecundar de una manera idónea y entonces podrían ser causantes de defectos cromosómicos graves, pero la mayoría entonces no tendrán posibilidad de fecundar. Con esto entonces finalizamos la sesión de gametogénesis.